Bienvenidos a la segunda clase del curso de Matemáticas Especiales. En esta clase vamos a ver la llamada ecuación de onda. La ecuación de onda aparece naturalmente en física cuando se tratan de modelar fenómenos ondulatorios, como pueden ser, por ejemplo, la vibración de una cuerda que está atada a sus extremos, como es el caso de los instrumentos musicales, o la vibración de una membrana, o las mismas ondas de sonido o las ondas electromagnéticas. Muy bien, entonces vamos a deducir la ecuación de onda para el caso particular de la cuerda vibrante a partir de dos supuestos fundamentales. Vamos a suponer que la cuerda se deflecta ligeramente de su posición de equilibrio y comienza a vibrar desde el reposo, es decir, con velocidad cero. Y el segundo supuesto es que cada punto sobre la cuerda vibra de manera exclusivamente vertical. Entonces vamos a ver cómo la segunda ley de Newton nos permite encontrar esta ecuación de onda, modelar el fenómeno y más adelante veremos cómo resolver la ecuación. Vamos entonces a poner a vibrar la cuerda y con el celular, con un programa que se llama PitchLab, vamos a medir la frecuencia. Entonces ahí vemos la frecuencia y voy entonces a mostrarles cómo se calcula la frecuencia de la cuerda. Solo manera de motivación para ver en el experimento que acabamos de hacer cuán precisa es la teoría, cómo va a predecir precisamente la frecuencia que se midió con el celular. Entonces, por el momento, más adelante voy a explicar de dónde sale esta fórmula, simplemente usemos el hecho de que la frecuencia se puede calcular como como C sobre 2 veces la longitud de la cuerda, C sobre 2L, donde esta constante C es la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad de la cuerda, y la tensión entonces va a estar medida por el peso que pende al lado por la constante G de aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Tensión es fuerza, es masa por aceleración, aquí la aceleración es la aceleración de la gravedad. Entonces, repito, como dije antes, por el momento no nos vamos a preocupar de dónde sale esta fórmula, simplemente tomémosla por fe y vamos a mirar cuán precisa es la predicción que se hace al poner a vibrar la cuerda. Vamos a calcular entonces la frecuencia del primer modo fundamental de la cuerda que vimos en el experimento. Entonces, en este caso, tenemos una cuerda que, medida con una balanza de precisión, nos dio una densidad de 9.17 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro. Muy bien, esta es la densidad de la cuerda. De los dos lados de la cuerda penden botellas, cada una llena de agua, son botellas de 1.5 litros, o sea que el peso total o la tensión total sería 1.5 kilogramos, que multiplicado por la aceleración de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, pues entonces nos da una tensión de 14.7 newtons. Muy bien, entonces esta es la tensión. Podemos de aquí entonces recordemos cómo calculamos la constante C. La constante C era la raíz cuadrada de la tensión dividida por la densidad de la cuerda. En este caso entonces tenemos que esta es la raíz de 14,7 por 10 a la 4 sobre 9,17, ¿cierto? Porque este 9.17 por 10 a la menos 4 aparece en el denominador, luego el 10 a la 4 lo podemos subir al numerador. Esto es aproximadamente entonces 10 al cuadrado, que es la raíz de 10 a la 4, por la raíz cuadrada de 14,7 dividido 9,17, y esto nos queda entonces que es aproximadamente 126,6. Recordemos que esto tiene unidades de metro sobre segundo. Entonces tenemos aquí, muy bien, 126,6 es la constante que rige el movimiento de esta cuerda. De otro lado, recordemos la fórmula para la frecuencia del módulo fundamental. La frecuencia del módulo fundamental era C dividido por 2L, 2 veces la longitud. En nuestro caso, en el experimento tenemos 0.43 metros, mide la cuerda. Entonces, esto nos daría 126,6 dividido 2 veces 2L, 2 veces 2L, entonces es 0.86, y lo cual nos da una frecuencia aproximada de 147,2 Hz.
o vibraciones por segundo. Vemos entonces que la frecuencia es 144 Hz y la predicción es de 147.2 Hz, lo cual es un error de apenas 3 Hz en 147, que es más o menos un error del 2%. Entonces, para modelar matemáticamente la vibración de la cuerda, vamos a suponer un sistema de coordenadas. Supongamos un sistema de coordenadas U, y aquí vamos a dibujar el X, la coordenada X. Entonces, muy bien, tenemos X y U. Este U va a medir la amplitud de la cuerda. Entonces, U va a ser la amplitud de la cuerda en el instante T. Muy bien. Entonces, la cuerda la vamos a posicionar en un extremo en 0, el otro extremo en el punto X igual a L, que es la longitud de la curva, y la cuerda, dibujémosla en otro color, pues en algún momento T va a tener una cierta forma, dada por una función que es precisamente U, o sea, a esta altura, en el punto X, esta coordenada, que es la altura U, va a ser U de xt, que esta es, podríamos decirlo así, la posición del punto de cuerda que está en X, pues o sea, su proyección está en X, es la del punto de cuerda que está en X en el instante T. Así entonces la cuerda está vibrando y cada puntico de estos, vamos a suponer, se desplaza en dirección vertical. Muy bien, soltamos la cuerda y observamos que comienza a vibrar. Entonces, repito, esta función U de xt representa la forma que asume la cuerda en el instante T. Uno puede pensar que el grafo de U de xt representa una foto de la cuerda en ese instante, en el instante T, y nuestro propósito es encontrar la ecuación diferencial que rige el movimiento de esta cuerda. Para ello entonces haremos dos hipótesis fundamentales. Las dos hipótesis fundamentales son: cada punto sobre la cuerda vibra en dirección vertical exclusivamente. Entonces cada punto vibra en dirección vertical. Muy bien. Y el segundo supuesto que vamos a hacer es que las deformaciones a las cuales se ve sometida la cuerda van a ser siempre muy pequeñas. De manera precisa, esto puede decirse en forma matemática en que, de la siguiente forma: en el instante T, el ángulo, que lo vamos a denotar θ de xt, que forma la tangente a la cuerda en el punto T. Entonces vamos a dibujar aquí, no sé, una tangente y vamos a, pensemos por ejemplo aquí, que esta es la tangente, la línea tangente a la cuerda en el punto T. Esta sería la tangente. Entonces vamos a este ángulo que forma la tangente. Entonces voy a trazarlo con respecto a la horizontal. Este ángulo que está aquí va a ser el ángulo que vamos a denotar por θ de xt. Entonces el segundo supuesto es que en cualquier instante t, este ángulo θ de xt es muy cercano a cero. Muy bien, esas son las dos hipótesis que nos van a permitir modelar matemáticamente el movimiento de una cuerda que se encuentra atada en sus extremos y que vamos a suponer también parte del reposo. Entonces, un tercer supuesto, vamos a suponer que inicialmente la cuerda parte del reposo con una cierta posición. Entonces, digámoslo así, la velocidad de la cuerda en t igual a 0 es 0. Muy bien. Muy bien, entonces, miremos en el gráfico, en el sistema de coordenadas XU,
tomemos un tramito de cuerda, ¿cierto? Lo voy a pintar aquí, lo voy a representar, lo voy a exagerar un poco. Esto sería para un valor de H muy pequeño. Aquí está un poco exagerado para simplemente poder hacer el análisis de una manera más clara visualmente. Pero para un pequeño tramito comprendido entre X y X más H, que es este tramo de cuerda que está aquí, este pedacito de cuerda que está aquí, pues entonces estos dos puntos van a estar sometidos a dos tensiones que van a ir en la dirección de las tangentes. Entonces esa función T, vamos a denotarla, la función tensión, por la letra T de tensión, en el punto X más H y por supuesto en el instante T. Y aquí entonces esta flecha correspondería a la tensión en el punto X y en el instante T. Entonces definamos la T, XT es la tensión de la cuerda en el punto X y en T, en el momento T. Muy bien, esas dos tensiones van a... La primera hipótesis es que la tensión T es un vector. Este va a ser un vector en la dirección de la tangente. Muy bien, y el segundo supuesto que vamos a hacer entonces es que este ángulo que va a formar, recuerden, este era uno de los supuestos, este ángulo que lo estamos denotando como θ de xt, aquí sería entonces respectivamente este ángulo que está aquí sería θ de x más ht, vamos a suponerlo muy pequeño. Entonces, decir que el ángulo es muy pequeño es equivalente a decir que el coseno del ángulo, coseno de θ xt, es muy cercano a 1. Esto en cualquier punto. Lo mismo el coseno de θ de x más ht. Muy bien. Entonces, esas son las dos hipótesis y recordemos la otra hipótesis es que cada punto se desplaza de manera exclusivamente vertical. Eso está implícito en la modelación que estamos haciendo mediante este sistema de coordenadas XU. Si este punto no se moviera de esa manera, pues entonces no tendríamos derecho a llamar el movimiento de la cuerda o a parametrizar el movimiento de la cuerda con una función U. Muy bien, ahora vamos a utilizar algunos elementos de física. Vamos a descomponer este vector tensión en X más HT en sus componentes verticales y horizontales. Entonces vamos a descomponerlo en la componente vertical y en la componente horizontal. Estos serían estos dos vectores. Entonces, muy bien, aquí tenemos este vector que está aquí, que sería la componente vertical, llamémosla como simplemente T sub B, pues en donde, en el punto X más H, en el instante T, y esta respectivamente sería la componente vertical en el punto X y en el instante T. De igual manera, este vector horizontal que está aquí sería la componente, llamémosla H. Bueno, H puede ser no una buena letra porque la estamos usando aquí. Podríamos usar H mayúscula mejor. T sub H mayúscula sería la componente horizontal en X más HT. Y aquí esta sería, este vector que está aquí sería la componente horizontal en XT. Muy bien. Entonces tenemos un tramo de cuerda, hemos separado las dos tensiones, pensemos que lo separamos del resto de la cuerda, lo cortamos, entonces en este punto hay alguien, o sea, el resto de cuerda está jalando este pedacito, el resto de cuerda similarmente está jalando este otro pedacito, estas dos tensiones van en la dirección de las rectas tangentes a la cuerda en ese punto, y se descomponen en sus componentes verticales y horizontales. Entonces simplemente vamos a utilizar el hecho de que los puntos no se mueven horizontalmente para igualar las componentes horizontales en X y en X más H en el instante T, y vamos a utilizar la segunda ley de Newton para calcular o para relacionar la aceleración
del pedacito de cuerda que uno está interesado en mirar, este pedacito de cuerda en este caso entre x y x más h, la aceleración de ese tramito de cuerda expresada en términos de las tensiones. Bueno, muchas gracias. Con esto llegamos al final y los invito a que continúen viendo este curso virtual de matemáticas especiales. Muchas gracias.